¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Vamos a terminar la semana con un documento histórico extraordinario. Se llama El Legado. Es un corto checo de 1984 que recoge testimonios de la resistencia. Como muchos de ustedes seguramente saben, Checoslovaquia se entregó al nazismo con muy poca resistencia inicial, a partir de un tejemaneje político, pero sobre el final de la guerra, después de varios años de ocupación, se inició en la parte eslovaca, digamos, una resistencia a la cual se sumaron muchos checos también. Y este film da cuenta de esos meses de alzamiento, de resistencia y de combate contra el nazismo. Como es del 84, bueno, muchos de los que habían participado de esas acciones estaban todavía vivos y se los podía entrevistar. Pero además hay documentación de la época y otro material muy interesante. El legado, entonces, la copia está desgraciadamente avinagrada, procede de la colección de Alfredo Ligotti, que estuvimos ahí comprando hace unos meses gracias a la generosidad de las hijas de Alfredo. Y como la copia dentro de poco va a dejar de ser proyectable, me parece que es importante esta modesta digitalización que permitiría verla, ¿no? Así que aquí va el legado entonces de 1984. Presenta un film sobre el heroísmo, el sufrimiento y la valentía, titulado El Legado. En el año 1939, la República Checoslovaca se vio desmembrada violentamente y convertida en el llamado Protectorado de Bohemia y Moravia, y en el clerofascista Estado eslovaco. Las personas que verán en esta película les hablarán de la esperanza que les dio el levantamiento, el cual había surgido en agosto de 1944 en la vecina Eslovaquia, y también sobre los largos y difíciles meses del fin de la guerra. Entre los que se fueron de Moravia en ayuda del levantamiento del hermano pueblo eslovaco, se encontraba también el obrero Jan Ondrovčák, de la empresa Zbrojovka de Vsetín. En aquel entonces tenía 20 años. El 9 de septiembre de 1944, el secretario de Estado alemán para Bohemia y Moravia, Karl Hermann Frank, comunica al general de la policía, Kaltenbrunner, en Berlín, sus temores ante la penetración del levantamiento a Moravia. Le pide el reforzamiento de los destacamentos de la Guardia Fronteriza, para que se pudiera enfrentar con mayor eficacia al movimiento guerrillero. En esta casa vivían los hermanos Josef y Jaroslav Kroupa, que durante la ocupación condujeron a través de la cercana frontera eslovaca a decenas de combatientes antifascistas. A ellos me dirigí también yo para que el 11 de septiembre de 1944 me hicieran pasar a Eslovaquia. Los hermanos Kroupa pagaron más tarde su actividad antifascista con la vida. Jan Ondrovčák se alistó en las filas de los combatientes de la insurrección nacional eslovaca. Al lado del pueblo eslovaco, dirigido por el Partido Comunista, lucharon miembros de más de 20 naciones, ante todo guerrilleros soviéticos y checos. Al comandante en jefe para Eslovaquia, SS Obergruppenführer y general de armas de las SS Berger. Querido amigo Berger, puesto que en mi zona se multiplican los casos de pasos ilegales de las fronteras por ciudadanos del protectorado hacia las bandas eslovacas, he dado hoy la orden según la cual cada paso ilegal de la frontera será castigado con la pena de muerte. Firmado, secretario de Estado alemán para Bohemia y Moravia, Karl Hermann Frank. El Estado Mayor ucraniano del movimiento guerrillero enviaba a Eslovaquia, aún antes del estallido de la insurrección,
destacamentos de organizadores guerrilleros. Uno de esos destacamentos fue lanzado a finales de agosto en las proximidades de Sklavinia. Comandante comunista eslovaco, teniente Jan Ušák. Jefe del Estado Mayor, capitán del Ejército Rojo, Dajan Bajanovič Murzin. Con Murzin me encontré por primera vez en las montañas de Eslovaquia y me dio la impresión de un muchacho audaz y valiente. Era cauto y enérgico. Me dio la impresión de un combatiente duro. Jan Ušák byl nesmírně lidský člověk. Jan Ušák era una persona profundamente humana. Era un hombre dedicado de cuerpo y alma a nuestra lucha contra los ocupantes. Y era a la vez una persona sensible. Creo yo que era incluso demasiado sensible para nuestra dura lucha guerrillera. Příliš citlivý pro náš drsný partizánský boj. A Jan Ušák le conocí como a un hombre sincero y abierto. Tenía unas manos de oso y sabía capitanear muy bien a todos los guerrilleros. En septiembre, ni siquiera un mes después de su actuación en Eslovaquia, ya se han fogueado los combates librados en las proximidades de la ciudad de Martin, de Brutki y Strechno. El destacamento va engrosando sus filas con nuevos miembros, eslovacos, checos y miembros de las naciones soviéticas. Me convertí en miembro de ese destacamento en un periodo cuando se trasladaba, por orden del Estado Mayor ucraniano del movimiento guerrillero, a Moravia del Este, para fundar y establecer ahí una nueva y amplia zona guerrillera, con el fin de aligerar a la insurrección nacional eslovaca. Ya con la denominación de primer destacamento guerrillero checoslovaco Jan Žižka, la unidad penetró a finales de septiembre en Moravia. En la zona de la localidad de Velké Karlovice se libraron cruentos combates. Los más graves eran territorio de Bohemia y Moravia en el período de la Segunda Guerra Mundial. Fotografía tomada secretamente en Velké Karlovice el 29 de septiembre de 1944. Este hombre no es otro que el secretario de Estado, Karl Hermann Frank. Aún estando en territorio eslovaco, los guerrilleros del destacamento de Ušák establecieron contacto con los grupos de resistencia antifascista en Moravia Oriental, en Valaquia. Una vez cruzada la frontera, allí encontraron a abnegados ayudantes. Mi esposo comenzó a venir tarde a casa, lo que me indujo a sospechar de que tenía a otra. Entonces me confesó que ayuda a los guerrilleros. El carnicero Oldrich Mahander de Chelatna llevaba a los guerrilleros víveres a una fonda situada en un lugar solitario en la montaña llamado Martiňák. Más tarde le acompañaba también su mujer. Yo estaba encinta y ya se notaba bastante, por ello el marido me solía llevar consigo, para por si nos paraban los alemanes pudiera decir que me lleva a la partera. Teníamos por tarea provocar y fomentar la resistencia antifascista en toda Moravia. A principios de octubre, en una reunión de los comunistas celebrada en Martiňák, fue aprobada la decisión de crear comandos guerrilleros con el fin de asentarlos y hacerlos actuar en toda la región de Valaquia. Así lo recuerda después de años el en aquel entonces jefe del Estado Mayor, capitán Murzin. Pero el 2 de noviembre, en el lugar conocido como el Molino del Diablo, se produjo un acontecimiento trágico. El lugar de la reunión de los miembros del Estado Mayor, con representantes de un supuesto grupo clandestino, fue asaltado repentinamente por una patrulla nazi. Durante el tiroteo, los dos comandantes guerrilleros fueron heridos. A Murzin le salvaron el guardabosque Krenovsky y el leñador Jindra Tkach. En la casa de la familia Mahander en Chelatna encontró Josef Kubaň ayuda y refugio para Jan Ušák. Mi marido vino corriendo a casa, se llevó a toda prisa mantas, el auto y fueron a por él. A las 12:30 de la noche lo trajeron a nuestra casa. Ušák tiene heridas las dos manos, está agotado, tiene temperatura. Los Mahander le dan los primeros auxilios y lo esconden. Haría falta trasladar al herido al hospital.
Když jsem ošetřovala na... Cuando atendía al capitán Jan Ušiak, me dio de recuerdo estas fotografías. Esta también está suya y me dio también la foto de su casa que le construyó el padre cuando vuelva para que tuviera donde vivir. Mě dal, že mu ho postavit jeho otec, až se vrátí, aby měl kde bydlet. También Cyril Fiuracek suministraba a los guerrilleros víveres. En esos días había concertado con Oldřich Machander una cita en Martignac. Já potajím jdu a slyším, jak si haleštování tam nahoře na Martignacu. Cuando me acercaba a Martignac, oí un ruido sospechoso. Me puse alerta. De repente aparecieron 2 soldados de las SS. Me pararon. La vaca que traía conmigo la tuve que atar y dejar delante de la fonda y a mí me metieron adentro. Y allí ya había muchos guerrilleros detenidos. Já tak jsem přišel, aby uvázal krávu venku, tak jsem vyšel na Martináku, tam pilno pozatýkaných partizánů bylo. Oldřich Machander y Karel Winkler van al encuentro de Fiuracek, al sitio acordado. ¿Regresarán a casa? Moje dcerka spala po obědě. La pequeña estaba durmiendo después de comer, luego se despertó, se puso a saltar en la cuna, mirando de la ventana y grita, «Papá, papá, auto». En ese mismo momento se abrió la puerta y 2 alemanes irrumpieron en la cocina. Uno de ellos me dio con la culata del fusil en la barriga y grita, «En su casa hay bandidos, confiesen, de otra manera os acribillaremos». Del susto casi no pude decir ni una palabra, hasta que después de una larga pausa les dije, mátenme, que yo no sé nada. Chvíli jsem řekla, střelte do mě, já nic nevím. Než došlo ke spojení mé bojové skupiny s celou brigádou, Hasta que se llevó a cabo el contacto de mi grupo con toda la brigada, nos hemos enterado de malas noticias, de que el Estado Mayor fue atacado en los montes de Radhost por los fascistas, de que Ušiak fue herido de gravedad y que en vista de la situación prefirió morir por arma propia que del enemigo, de que también Murzin fue herido de gravedad, de que cayeron y fueron heridos muchos otros guerrilleros. Por eso nuestro grupo comenzó a actuar en forma independiente hasta el momento en que fue formado un nuevo Estado Mayor de Murzin y se produjo la reunificación de todas las unidades de la brigada. En noviembre los nazis procedieron a la adopción de nuevas medidas contra los guerrilleros. Por orden del SS Obergruppenführer Frank y bajo su mando se iniciará el día 16 de noviembre una operación contra un destacamento que fue localizado al este del trayecto Rosnov-Frenstadt. Esta operación se llevará a cabo bajo la denominación de Urogallo. Karel Karas, miembro del servicio de inteligencia del primer frente ucraniano. Sobre esta acción fuimos avisados por el empleado de correos, quien escuchaba las conversaciones telefónicas de la Gestapo. Tuvimos tiempo de abandonar la peligrosa zona y esta acción no nos afectó en absoluto. Takže nás tady tato akce jako nezastihla. Jefe del grupo de resistencia antifascista de la localidad de Jutisco, el maestro Jindřich Kisucha. El 17 de noviembre por la mañana alguien me avisó que las aldeas vecinas de Bechva están cercadas por tropas alemanas. Inmediatamente monté en bicicleta y fui a averiguar qué es lo que pasaba. En la encrucijada había muchos soldados. Tuve que identificarme y continuar en el viaje lo pude hacer solamente a pie, con el carnet de identidad en la mano. Los soldados, con el fusil en la mano, avanzaban en abanico y tras ellos, cada 200 o 300 metros, había una patrulla con ametralladoras. Todos se dirigían hacia el monte Radhost. Co takových 50-80 metrů
No todos lograron escapar. En los combates cayeron los guerrilleros Pankevich, Sirokin y Kudelia. František Hácha, maestro de Bečva del Medio, guarda el último proyectil para sí. Sus compañeros de lucha Bedřich Kubiš y Čeněk Jivin fueron detenidos y ejecutados. El resultado final de la operación es el siguiente: 13 detenidos, 8 bandidos muertos, 4 bandidos tomados prisioneros, de ellos 2 heridos. Durante 7 días, 13.000 miembros del ejército y de la policía peinaban el territorio cercado, para que después el propio mando reconociera que el resultado de la superacción no fue proporcional a la operación realizada. Los nazis se vengan en la población civil. 2 días después de terminada la acción, en las aldeas de Valaquia fueron ejecutados públicamente algunos guerrilleros y sus ayudantes. Ese mismo día, el 23 de noviembre, Františka Majandrova viajaba a la ciudad de Ostrava con el fin de intentar una entrevista con el marido detenido. Les rogué que me lo trajeran, que quería hablar con él sobre asuntos comerciales. El guardia me empujó y me dijo: aquí no hay nadie, hoy se lo llevaron a Brno, espere hasta que le escriba. Nikdo tu není. Dneska ji odvezli do Brna, čekejte, až vám bude psát. Regresé a casa y el abuelo me dice: ¿sabes ya qué hay con Oldřich? Y yo le respondí: sí lo sé, se lo llevaron a Brno y me dijeron que debemos esperar hasta que nos escriba. Y él, ya que ya había bebido algo para atenuar el dolor, me dice: sí, ya está colgando de uno de los árboles. Junto con Oldřich Majander, fue ejecutado en el pueblo de Chelatna también el aprendiz de carnicero Karel Winkler. A mi marido lo ejecutaron el 23 de noviembre y el hijo nació el 19 de enero de 1945, así que nació justamente después de casi 2 meses. El 4 de diciembre de 1944, Karl Hermann Frank comunica a Berlín que la situación en Moravia se va agudizando cada vez más. El movimiento de resistencia va en aumento y al mismo tiempo se van sumando cada vez más guerrilleros soviéticos. Las acciones de los guerrilleros van orientadas ante todo contra la producción armamentista. Frank exige la adopción de duras y eficaces medidas para que fuera posible restablecer en esa región la tranquilidad y el orden. Nuestra lucha guerrillera continuó también durante los meses de invierno, sin tener en cuenta las difíciles condiciones como fueron la nieve, el frío, para que se desenvolviera después en una gran ofensiva guerrillera que se inició en vísperas de primavera del victorioso año 1945. Sabotajes a objetivos y comunicaciones militares. Asaltos a patrullas militares y policiales y de transportes. Actividad propagandística entre la población civil. Eso es lo que caracteriza la actuación de la primera brigada guerrillera checoslovaca, Jan Žižka, la cual se había convertido en el cuerpo guerrillero más fuerte en las tierras checas. Desenvolvía actividad en toda Moravia del Este. El nuevo comandante de este cuerpo se convirtió en el capitán del Ejército Rojo, Dajan Bajanovich Murzin. En la crónica de una pequeña localidad de Valaquia hay una anotación con fecha del 9 de mayo de 1945. Se escuchó el último disparo contra el fascismo alemán y llegó la hora cuando nuestros apretones de manos son libres. Gracias a los guerrilleros checos, nos han ayudado mucho en la destrucción del fascismo. Son ustedes gentes excelentes, les queremos sinceramente. Firmada Klava Boženová, soldado del Ejército Rojo.
Asi tolik mi tehdy bylo. Aproximadamente los mismos años tenía yo entonces, en el año 1944, tantos como los que tienen hoy ellos. Cerca de 40 ciudades y aldeas de la región en la que ejercía su actividad la primera brigada guerrillera checoslovaca, Jan Žižka, son portadoras del honorífico título Aldea Guerrillera, Ciudad Guerrillera. La guerra ya no la quiero recordar para nada, porque en ella perdí al padre, al marido, al hermano, fue algo terrible. Ya no desearía otra cosa, solo que en el mundo haya paz, para que los hijos no conozcan lo que hemos conocido y parecido nosotros. Aby děti nepoznali to, co jsme poznali my.